despuntar el siglo XIX, la Nueva España era la más próspera de las colonias del Imperio Español, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes. Su gobierno en Nueva España comenzaba a ser alterado por diversos factores tanto externos como internos. Los detonadores externos para los criollos, las reformas borbónicas impuestas por la dinastía Borbón. Las ideas ilustradas ayudaron a tomar conciencia de su valor como americanos y fomentaron un sentimiento nacionalista. Las dos grandes revoluciones, francesa, 1789, e independencia de Estados Unidos, 1776. Internamente en la colonia también tuvieron diversas situaciones como el nacionalismo criollo, problemas económicos y políticos que surgieron en Nueva España, las dos conspiraciones, la de Valladolid, 1809, y la de Querétaro, 1810. Conspiración de Querétaro es descubierta. Un grupo de criollos entre quienes figuraban Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, la esposa del corregidor Josefa Ortiz de Domínguez, emprendieron una conspiración en la propia casa del corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, bajo el disfraz de una cadena literaria. Se proponían desconocer a las autoridades virreinales e instalar una junta de gobierno provisional. A principios del mes de septiembre de 1810, la conspiración fue delatada, por lo que el virrey Francisco Javier Venegas ordenó el aparecimiento de los implicados. El grito de Dolores. A pesar de que el cura Hidalgo era vigilado, el 13 de septiembre le envió un mensaje a Allende, quien salió de San Miguel el Grande. Él y Aldama llegaron a las 2 de la mañana el día 16 a Dolores. Se dirigieron a la cárcel para liberar a los presos. A las 5 de la mañana del 16 de septiembre, el cura Hidalgo hizo sonar las campanas de su parroquia. Creyendo que se trataba de una misa dominical, acudieron varios cientos de feligreses, a quienes invitaron a luchar en contra de los españoles, acusándolos de haber entregado el reino a los franceses. Asalto a la Alhóndiga de Granaditas. Los 15 individuos que salieron de la casa cural se habían convertido en 600, que, armados con fusiles, espadas, palos, unos a caballo y los demás a pie, entonces Hidalgo y Allende partieron hacia San Miguel. Tras un breve descanso ahí, se dirigieron al santuario de Atotonilco, en donde Hidalgo tomó un lienzo de la Virgen de Guadalupe, convirtiéndolo en su estandarte. El 28 de septiembre, Hidalgo instó a Guanajuato a rendirse. Los insurgentes intentaron, inútilmente, apoderarse de la Alhóndiga, en donde se refugiaban los españoles de la ciudad. A solicitud de Hidalgo, un minero, el Pípila, avanzó con una losa hasta el portón principal de la fortaleza del incendio. Batalla del Monte de las Cruces. Tras su victoria en Guanajuato, los insurgentes se dirigieron a Valladolid y hacia la Ciudad de México. Cerca del pueblo de Indaparapeo se llevó a cabo un encuentro entre Hidalgo y su alumno del Colegio de San Nicolás, el cura José María Morelos y Pavón, comisionado por Hidalgo para insurreccionar la región del sur. En el Monte de las Cruces, el descomunal ejército insurgente derrotó las fuerzas virreinales comandadas por el general Torcuato Trujillo. Hidalgo retrocede. Sin embargo, Hidalgo decidió retroceder con rumbo a Valladolid. Allende, inconforme con el liderazgo de Hidalgo, se dirigió entonces a Guanajuato con una parte del ejército. El 17 de enero de 1811, en el sitio conocido como Puente de Calderón, Calleja derrotó a las fuerzas insurgentes, provocando la dispersión de la mayoría de sus soldados. Captura de Hidalgo y los primeros dirigentes. Al llegar a Catita de Baján, los dirigentes insurgentes fueron embocados y aprehendidos el 21 de marzo de 1811 por el militar realista Ignacio Elizondo. Fusilados Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez. Sus cabezas fueron expuestas durante 10 años en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. La Junta Suprema de Zitácuaro. Ignacio López Rayón estableció en Zitácuaro, agosto de 1811, la Suprema Junta Gubernamental de América para unificar el movimiento, pero en 1812 se suprimió ya que no se lograban poner de acuerdo los sentimientos de la nación. En el Congreso de Anáhuac, el secretario Juan Rosáez dio lectura a los sentimientos de la nación, escrito por Morelos. Proponía la independencia total respecto de España y afirmaba que la soberanía residía en el pueblo. Proponía la igualdad de todos los habitantes y a la abolición de la esclavitud, distinciones de castas y discriminación social. Los diputados quisieron otorgarle a Morelos el título de siervo de la nación. La Constitución de Apatzingán. El 6 de noviembre de 1813, el Congreso expidió el acta para la independización
independencia de la América Mexicana. El Congreso emitió el 22 de octubre de 1814 la Constitución Política para la América Mexicana. Se establecía una organización política republicana con poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Campañas de Morelos. En la primera campaña derrotó a los realistas en Tecpan, Chilpancingo, Tixtla y Chilapa. La segunda, del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812, resistió en Cuauhtlán un ataque del enemigo. Durante la tercera controló las provincias de Oaxaca y Michoacán, parte de Puebla y Veracruz y México. Captura y muerte de Morelos. En noviembre de 1815, al dirigirse al poblado de Tehuacán, Morelos fue alcanzado y capturado por los soldados realistas. Después de ser juzgado por las autoridades eclesiásticas y civiles, el siervo de la nación murió fusilado el 22 de diciembre de 1815 en el poblado de San Cristóbal, Ecatepec. Declinación del movimiento. La muerte de Morelos trajo la declinación de la lucha de independencia. En 1816, al ser relevado del cargo de virrey Félix María Calleja, no existía un núcleo revolucionario que amenazara militarmente el virreinato. Francisco Javier Mina. Mina, un militar español, llegó a la Nueva España en 1817. Peleó del lado de los insurgentes y participó en campañas por Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Fue apresado en el rancho del Venadito y fusilado en el Puente de los Remedios el 11 de noviembre de 1817. Resistencia de Guerrero. Guadalupe Victoria peleaba en Veracruz, mientras Vicente Guerrero lo hacía en las montañas del sur, quien había combatido bajo las órdenes de Galcana y Morelos. En 1812, siendo apenas capitán, derrotó al español Llano. En 1815, con el grado de coronel, obtuvo en Tiapa una gran victoria. En 1816, derrotó a los realistas en el cerro de Piaxtía. Conspiración de la Profesa. A mediados de 1820, un grupo de influyentes españoles se propuso lograr la independencia. Los conspiradores se reunían en la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México. Convencieron al militar realista Agustín de Iturbide de que encabezara el movimiento y consiguieron que el virrey Juan Ruiz de Apocado lo nombraran comandante de las fuerzas virreinales del sur y fue enviado a combatir a Vicente Guerrero. El abrazo de Acatempan. En marzo de 1821, en el poblado de Acatempan, cercano a la villa de Iguala, se efectuó la histórica entrevista entre Guerrero e Iturbide, en la que ambos caudillos se comprometieron a luchar juntos para consumar la independencia. El Plan de Iguala. En el pueblo de Iguala, Agustín de Iturbide proclamó el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México y la unión de todos los habitantes de Nueva España. Se creaba el ejército de las tres garantías: religión, independencia y unión. Tratados de Córdoba. El ejército trigarante realizó una campaña triunfal. Antes de culminar, Iturbide firmó en la villa de Córdoba un tratado con el jefe político superior de Nueva España, Juan O'Donojú, en donde establecía la independencia. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército libertador hizo una entrada triunfal a la Ciudad de México. La lucha de independencia es uno de los movimientos más importantes para el pueblo mexicano, ya que nos brindó la libertad de un reinado de 300 años en el cual los pobladores eran reprimidos por sus invasores. Se nos muestran varias fechas importantes dentro de lo que marcado como la historia nacional, pero en lo personal, el movimiento de independencia es el inicio de la historia de lo que hoy llamamos México.